Hola, vamos a presentar en este nuevo vídeo todo lo referente a la misión Psyche, que va a ir al asteroide Psyche y que está a punto de despegar. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Los que trabajamos estudiando asteroides estamos de parabéns, muy contentos porque hay muchas misiones que van y vienen del cinturón de asteroides trayendo muestras incluso. Está a punto de ser lanzada la misión Psyche, que va a ir al asteroide 16 Psyche, un asteroide metálico. Se cree que es un asteroide que es el núcleo expuesto de un objeto diferenciado. Es como llegar al núcleo de la Tierra y de ahí viene toda la importancia de esta misión. ¿Dónde está este asteroide? Está más allá de la órbita de Marte, entre la órbita de Marte y Júpiter, y la misión va a despegar de la Tierra, va a hacer un sobrevuelo del planeta Marte y se va a acercar al asteroide Psyche para quedar en órbita alrededor de este objeto y estudiarlo con muchos instrumentos. Toda la nave tiene muchos instrumentos, desde un magnetómetro hasta cámara de imagen y espectrómetro, para obtener toda la información posible de este objeto. El planeta Tierra tiene un núcleo de hierro y níquel, luego un manto rocoso y luego una corteza. Pero no podemos alcanzar el material de ese núcleo. ¿Qué pasa si rompemos todo ese manto de alguna forma y dejamos expuesto ese núcleo? Eso es lo que está sucediendo en Psyche. Se cree que es el núcleo de un objeto que estuvo diferenciado y fue roto completamente, y ese núcleo ahora sería este asteroide Psyche. Esta es una imagen de radar donde podemos ver que probablemente haya menos metal en la superficie de lo que vemos en las imágenes anteriores, pero eso no descarta la importancia de esta misión. Si te está gustando todo lo que estás viendo sobre estas misiones espaciales e investigaciones del Sistema Solar, no dudes en suscribirte al canal. Vamos a comparar el planeta Tierra o cualquier otro planeta terrestre, Marte, Venus, como esta manzana. Un cuerpo que tiene un núcleo, un manto y una superficie muy pequeñita. Desde la superficie de la Tierra solamente podemos acceder a la primer capa de esa corteza de la Tierra. Nunca podríamos llegar al núcleo de este objeto. El interior de estos cuerpos, que se llaman diferenciados, como la Tierra, Marte o Vesta, el asteroide Vesta, tiene un núcleo metálico en el centro, hierro y níquel. En general tienen un manto muy extenso, que es prácticamente todo el cuerpo, hecho de rocas normales, y una corteza muy finita de basalto. Este sería un gráfico del interior de la Tierra y de lo que habría sido el cuerpo parental del asteroide Psyche. En el caso del asteroide Psyche, todo este manto ha sido extraído por una colisión, como vimos en la simulación, y en realidad lo que tenemos de Psyche es más parecido a esto. El núcleo expuesto, ya que se le ha retirado todo el manto por una colisión que ha sufrido en el pasado. Veamos algunos detalles que tiene esta nave para poder llegar al asteroide y estudiarlos. Primero, tiene unos grandes paneles solares para generar la suficiente electricidad, ya que el sistema de propulsión necesita esa electricidad. Tiene un motor iónico del gas xenón. Por otro lado, se va a medir con muy alta precisión la órbita alrededor del asteroide para determinar su masa y de ahí su densidad, con un altísimo detalle. Para obtener imágenes de la superficie, existen dos cámaras de imágenes que van a obtener fotografías de toda esa superficie. Luego un espectrómetro de neutrones y uno de rayos gamma para determinar la composición de los elementos en la superficie. Existe también un magnetómetro para medir si existe un campo magnético residual. Y con la gran antena que tiene se va a poder medir las pequeñas desviaciones de la órbita y de esta forma crear una simulación de lo que es el campo gravitatorio alrededor de este asteroide.
Gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo con más información de astronomía y astrofísica.